Ahora me están escuchando, ¿no? Chicos. Voy a apagar el micrófono Sí. para que todos escuchen la voz. Igual habría que bajar el audio. Ya hablas vos solo. Bien. Se escucha, ¿no? ¿Me escuchan ustedes, chicos? Bien. Fenómeno. Impecable. Tenés unos 40 minutos más. Bueno. Vamos a mirar la hora, por las dudas. Bueno, vamos a seguir un cachito más. Con los requisitos para la donación, manifestación, ya habíamos hablado de esto un poco, le habíamos hecho una breve introducción respecto a esto, ¿no es cierto? A la mayoría de edad, a los consentimientos y a lo que la ley obviamente exige, ¿no es cierto? No son exigencias caprichosas, ¿entienden? Aunque parezcan muchas veces, obviamente no son exigencias caprichosas porque y por las dudas, no es nada. Por las dudas, en este caso, esta normativa surge del estudio, de la dogmática, del estudio de la ley, ¿comprenden? El modo restringir de un modo específico su voluntad afirmativa de donación a determinados órganos elegidos, por ejemplo. Manifestar la voluntad negativa o afirmativa a la donación de órganos o tejidos de su propio cuerpo. Bien, eso habla conforme a lo que yo les venía diciendo, al consentimiento, comprenden, al consentimiento que se informa, que es triple, en este caso, cuando uno está dispuesto a donar órganos. El ejemplo del libro, del registro de conducir, del libro de derecho, ¿no es cierto? Vamos más para adelante, artículo 32, canales habilitados para receptar las expresiones de voluntad previstas en el artículo precedente, en el anterior, son los siguientes: Instituto Nacional, Centro Único Coordinador de Evaluación de Implante, INCUCAI, Registro Nacional de las Personas, RENAPER, Registro Civil y Capacidad de las Personas, Registro Civil, autoridades sanitarias jurisdiccionales, a través de organismos provinciales y de los establecimientos asistenciales públicos o privados o de la seguridad social, habilitados para tal fin. Perdón, Esto habla que ustedes no pueden ir a la Coto y decir al cajero, ¿me anotás para donar el órgano? No, obviamente, se entiende. En este artículo están los canales habilitados. En el artículo 32 están los canales habilitados para donar los órganos, ¿me entienden? Bien. Correo Oficial de la República Argentina, Sociedad Anónima. El INCUCAI debe coordinar cada una de las instituciones habilitadas las acciones tendientes a registrar en forma inmediata. Algo pasó. Bueno, me siguen viendo, ¿no? ¿Se escucha? Bien, perfecto. Entonces, tiene que ir, o sea, esto lo coordina el Correo Central de la República Argentina. Bien. En forma inmediata las manifestaciones de la voluntad receptadas, las que en ningún caso pueden tener costo alguno para el declarante. O sea, quiero donar, bueno, son 500 pesos de depósito, 300 pesos de estampilla, no, esto no se puede. O sea, esto habla más para las autoridades, ¿no es cierto? No para los médicos, las autoridades que registran. Bien, la reglamentación puede establecer otra forma de modalidades que faciliten la expresión de voluntad. Creo que ahora hay un 0800 o algo así. Esperen un cachitín que esto se me tapó la pantalla un poco. Bueno, el artículo 33, requisitos para la obtención de órganos y o tejidos de donantes fallecidos. ¿Estamos? La ablación de órganos y o tejidos pueden realizarse sobre toda persona capaz mayor de 18 años, como decíamos recién. Bien. Que no haya dejado constancia expresa de su oposición
a que después de su muerte se realice la extracción de sus órganos, tejidos. En caso de no encontrarse registrada la voluntad del causante, de acuerdo a lo previsto en el artículo 31 y 32, el profesional a cargo del proceso de donación debe verificar la misma conforme lo determine la reglamentación. Es medio enquilombado este artículo. La ablación de órganos y tejidos puede realizarse en toda persona capaz mayor de 18 años, que no haya dejado constancia expresa de su oposición. Si no se opuso, que sí que está bien, va para adelante. Hay muchos ejemplos de esto, muchísimos ejemplos de esto. Siempre y cuando, ahora lo vamos a ir más o menos armando el artículo. En caso de no encontrarse registrada la voluntad del causante, de acuerdo a lo previsto en el artículo 32. 31 y 32. El profesional a cargo del proceso de donación debe verificar la misma conforme lo determina la reglamentación. Debe mirar si en los registros no está verificado si no está verificado que sí, que quiere trasplantar. Bien. Esto es así. En caso de muerte, artículo 35, ojo con esto porque lo van a ver en el Power que lo cambiamos de color, a propósito, ¿no es cierto? Porque supongo que muchos pueden ser, o deben ser, o van a ser peritos, ¿entienden? De una parte, de otra, de la justicia, de la policía, de la PCA, de la prefectura, de un montón de organismos públicos, y van a ser médicos peritos, y van a tener que tener mucho cuidado con esto porque esto les puede traer unas graves consecuencias jurídicas, ¿comprende? Ahí empezamos con el bajón de la ley, digamos. Por ahora estaba todo fenómeno, le explicamos cómo es, qué se hace, qué no se hace. Este artículo habla del supuesto de la muerte violenta. ¿Estamos? El tipo que se valió con... No sé, se valió, se ahorcó, se disparó, un montón de cosas. O lo atropellaron, pobrecito, o tuvo un accidente, lo que sea. En caso de muerte violenta, antes de proceder a la ablación de los órganos tejidos, se debe requerir autorización del juez que entiende en la causa. Ojo al parche con esto. En caso de muerte violenta, antes de proceder a la ablación de los órganos y tejidos, se debe requerir a la autorización del juez que entiende en la causa, o el fiscal en este caso, el cual debe disponer la previa intervención del médico forense, policial o quien cumpla tal función, quien le debe informar si la misma no afecta el examen autopsiano. Yo creo que en un momento esto se los comenté. ¿Qué pasa con esto? Si ustedes omiten estas circunstancias, que no son pocas, en este caso para la justicia que está investigando, para no cometer una injusticia, ¿qué pasa? ¿De qué se vale la justicia? De los testigos, de las pruebas accidentológicas, de los accidentes balísticos, de la planimetría, de los rastros, del examen de visu, de la fotografía forense, del examen médico pericial, de todo eso se vale la justicia. Entonces, si nosotros tenemos un individuo que va a ser donante, ¿bien? Porque ha sido o víctima o victimario de un hecho ilícito, esto debe ser sí o sí comunicado al juez. Obviamente, si ustedes están en función asistencial, si descubren que en el registro, por ejemplo, vamos a dar un mal ejemplo, ¿no? Muy horrible, pero vamos a hacer esto. Por ejemplo, un señor que sale a roba y lo agarra la policía y le da unos disparos. Bueno, fenómeno, lo hiere de muerte. Bien, fenómeno. Está en una investigación judicial. ¿Por qué? Porque va a haber procesados personal policial, a los cuales a su vez le inician sumarios administrativos y demás, y aparte la causa penal por homicidio. No importa quién sea, contra quién sea, no importa, no tiene nada que ver eso. Es un homicidio. Justificado o no justificado por el aparato punitivo estatal, eso yo no me lo voy a discutir, no soy juez. Bueno, ¿qué pasa con esto? No.
este sujeto va a ser, un individuo que va a tener que ser periciado después de fallecido. ¿Cómo se llama la pericia? Necropsia. Ustedes lo saben. En la necropsia, obviamente, estas cosas tienen una gran relevancia. ¿Por qué? Porque si ustedes trabajan como médico asistenciales o médico del INCUCAI o médicos forenses, obviamente no pueden desconocerlo, porque al desconocer esto, ¿qué hacen? Se llevan puesta la carga de la prueba. ¿Me comprenden? Si ustedes, por ejemplo, disparo en el, no sé, en la cabeza, en el cráneo, fenómeno. Bueno, vivió un tiempo, después falleció, el electroplano, bueno, lo que ustedes ya saben. Bien, fenómeno. Obviamente, cuando ustedes van, se apersonan, ojo que esto les puede pasar como perito de parte también, ¿eh? No hay que ser médico de la policía nada más. ¿Por qué? Porque la ley, en su primer párrafo, en este artículo, dice: médico forense, policial o quien cumpla tal función, quien le debe informar si la misma no afecta o quien cumpla tal función. Obviamente, usted puede estar contratado por el servicio penitenciario, puede estar contratado por la policía, o quien cumpla tal función, o sea, el médico, el profesional que cumple tal función, tiene que ajustarse a esta norma, porque es de suma importancia, porque como les vuelvo a repetir, si no, se llevan puesta la carga de la prueba, o sea, el efecto probatorio que tenía el cuerpo, que era el cuerpo en este caso, porque los policías, obviamente, no digo policía cualquier, un ejemplo, no, o quien haya sido que le dio muerte al individuo, obviamente después se va a tener que defender. Bueno, ¿cómo se defiende? Bueno, la contraria, la otra parte, digamos, la defensa del imputado, del presunto imputado, obviamente va a decir que fue abuso de la defensa, de la legítima defensa, un montón de cosas. ¿Cómo se alega? Con la prueba. ¿Cómo se contrarresta eso? Con la prueba. ¿Comprende? Si ustedes se llevaron puesto esto porque no prestaron atención a este articulado o a esta ley, obviamente van a estar en serios problemas, porque esas pruebas son irreproducibles. Una vez que impresaron a una necropsia, obviamente se destruye la prueba, van a quedar indicios, pero como semiplena prueba, y ya está. Listo, es suficiente como para que se metan en un lío, ¿comprenden? Hay una pregunta Sí, de Aranda. Aranda, sí, Por más que el difunto haya dado el manifiesto de la sí, licencia, pero viene la mujer y dice que no, sí. ¿qué pasa ahí? ¿No se hace Si trasplante? el difunto dijo que sí, Sí. sí, se hace trasplante. Bueno, Sí, y en el caso de un balazo en la cabeza, que mueren en UTI, ¿no sí. pueden aprovecharse los órganos? Sí, mientras no sean, a ver, yo no soy médico ni perito balístico, mientras el disparo, como dice Tino Aranda, Tino Aranda es, ¿no? Sí. Como dice Tino Aranda, mientras no sea un disparo en el cráneo, ¿no es cierto? En cabeza, rostro. ¿Qué va a marcar eso? Si ustedes sacan córnea, sacan no sé, tejido, piel, lo que sea, ¿qué pasa? Se van a encontrar con un problema, que ustedes estuvieron quirúrgicamente, ustedes no, o quizás sí, si trabajan en INCUCAI, ustedes estuvieron modificando ese elemento probatorio. ¿Comprende? Si el disparo en la cabeza, sugerencia mía, del cuerpo médico, como nosotros le decimos a los médicos de INCUCAI, mirá, negro, esto no lo toques porque nosotros no sabemos cómo era el levantamiento, cómo era el ángulo de incidencia, quién le disparó, con qué calibre, o sea, por las dudas, no. Negativo, no. No se toca. De ahí para abajo, todo, pulmón, riñón, hígado, corazón, tejido, médula, todo eso va para adelante. Lo otro, sugerencia, no, porque puede llegar a tener un problema, porque obviamente está englobado dentro del marco de la cabeza, obviamente. Entonces, es difícil. Bueno, generalmente, usted lo sabe mejor que yo, los disparos en la cabeza, generalmente cuando son armas de grueso calibre, producen exoftalmia y la exoftalmia lesiona el globo ocular y ya está, listo, no se puede sacar nada. Pero bueno, no importa, en este caso no somos oftalmólogos, así que no vamos a hablar de eso. Pero bueno, así que Tino, no, sugerencia no. Donde esté cerca el disparo o sea asfixiante, que haya pasado, que haya lesionado pulmón, vaso,
riñón, ya no, eso no. ¿Por qué? Porque eso a su vez, a la postre, va a generar que el forense, en este caso puede ser usted, porque usted puede ser perito de parte también, ¿comprenden? En este caso, ustedes, perito de parte, o los forenses, van a dificultarse en encontrar que el ángulo de incidencia del disparo, y eso tiene efecto probatorio. Si ustedes sacan el riñón y póngale que para salvarlo hicieron una rafia, un montón de cosas, no importa, pero si ustedes generan una duda, obviamente va a ser en favor de uno o en favor del otro, y la justicia no tiene que estar a favor, tiene que ser eh, para todos lo mismo, ¿comprenden? No puede ser, tiene que ser algo equivalente, ¿comprenden? Porque si no, obviamente estaríamos en un problema médico. Jimena me pregunta, ¿hay algún lugar donde uno puede consultar rápidamente la voluntad del donante? Sí, el donante. El donante, si se puede consultar la voluntad del donante, es el donante, si estuviese vivo. Si no, consultar en los registros del INCUCAI. Hay un registro del INCUCAI. Vieron que yo le dije que el correo argentino tiene un registro pormenorizado. Sí, no, sí, no, sí, no. Obviamente no van a aparecer no. Lo que van a aparecer son los sí. ¿Comprenden? Ese sí se plasma en esto, que es una página oficial, que es la encargada en la República Argentina de llevar a cabo el registro pertinente, independientemente de los registros. O sea, se junta toda la información ahí, en esa página, que yo ahora no me acuerdo cómo se llama, pero si la googlean la van a sacar al toque. Están quienes donantes, quienes están aptos para donar, ¿comprenden? Bien, ¿qué más? Consulta, no me queda claro, en el caso de los menores, ¿siempre deben autorizar su representante legal? Siempre. Sí o sí, no hay vuelta atrás. Si no, sí, perdón. Yo pregunté de padres separados, uno quiere donar, el otro no. Eso Sí, va a juicio. Claro. eso va a juicio y siempre se toma como que si se puede mejorar la vida de otra persona, es muy probable que en el juicio el juez, mediante una medida expedita de amparo, el juez dictamine que sí. Aquí ¿Comprende? me apuntan que la diferencia de la ley previa es que hoy lo que hace falta es la negativa expresa. Claro, la negativa expresa, tal cual. Sí, señor. Sí. Sí. Va muy bien. Bien, fenómeno. Bueno, seguimos para adelante. Bien. Más o menos hasta ahí, más o menos van entendiendo, me van siguiendo, chicos. Sí, bien, fenómeno. Bueno, fenómeno. Bueno, seguimos con el artículo 35, en los supuestos de muerte violenta, que es generalmente donde ustedes van a laburar, por así decirlo, porque todos, que la gran mayoría de los chicos que conozco están en guardia, ¿viste? Y los que no son cirujanos son emergentólogos, los que son emergentólogos hacen trauma, hacen vascular periférico, están todos más o menos alineados ahí. Y si no lo fueran, no importa, igual lo tienen que conocer. ¿Por qué? Porque el equipo de laburo, obviamente, el suicidógeno, por ejemplo, para los psiquiatras, para la compañera, para la compañera que la estoy viendo acá abajo. Bien, el suicidógeno se suicidó, bueno, obviamente le van a pedir en su momento que aporte la historia clínica del suicidógeno. A ver, qué fármaco tomaba, qué esto, cuál es la ideación tanática del individuo, ¿me comprendes? Porque es muy probable que el suicidógeno, si se tomó una pastilla, obviamente el hígado no sirva. ¿Me explico? Como tiene que ver, todo tiene que ver con todo. Entonces, esto es en la inmediatez. Por eso ahora se está empezando a utilizar la historia clínica digital, obviamente, que le falta, yo sé que le falta pulirse, le falta medidas de seguridad, le faltan un montón de cosas, pero tiene que ver con esto también, porque esto que estamos haciendo nosotros, esta interrelación, yo nunca pensé, 51 años, que iba a hablar por computadora, honestamente, sinceramente, yo soy del tocadiscos, ¿se acuerdan? El 33, bueno, entonces nunca pensé, pero sin embargo, las cosas fueron evolucionando de tal modo que en algún momento todo se va a entrecruzar con todo. Por eso nosotros los estamos tratando de perfeccionar en una ciencia que cada vez se va a utilizar más, que es la ciencia médica legal, ¿entienden?
porque es importante. ¿Comprende? Es una rama de la medicina muy importante. Aparte que a mí me gusta, ¿no es cierto? La investigación criminal y todo eso. Independientemente de eso, no es poco Emilia Herrera, admitir. Listo. Ahí está. Fenómeno. Emiliana, perdón. Bien. Ojo con esto, que vamos ahora por el segundo párrafo, que este es medio extenso, pero quiero que más o menos lo tengan bien captado, por así decirlo, porque estos son los que pueden traer consecuencias jurídicas importantes. La ley anterior a la Justina eran 6 a 8 horas para el trasplante. Esta ley Justina se modificó. Y ahora, escuchen esto, dentro de las 4 horas de diagnosticado el fallecimiento, el juez debe informar al INCUCAI o el órgano provincial correspondiente la autorización conferida a través de la resolución judicial fundada. Bien, con especificación de los órganos o tejidos facultados a ablacionar, de conformidad con lo dictaminado por el forense. La negativa del magistrado interviniente debe estar justificada conforme a los requisitos exigidos en la presente ley. Esto está más para abajo. El tipo dice, mire señor, la verdad, lo va a donar Juancito. Ah, ¿qué le pasó? No, murió, Juancito murió. Pero yo no tengo ninguna causa de Juancito. O sea, no tiene temperamento jurídico, no tiene temperamento de investigación, entonces ya está, insuficiente, no hace falta llamar al juez, ya está, listo. Lo resuelve directamente el INCUCAI, no se crean que todas las ablaciones están judicializadas, están regladas y están normadas por esta ley, pero se puede hacer sin intervención judicial. Estamos hablando en este caso de las muertes violentas, por eso sí, ojo con esto. Cosa a tener en cuenta. Dentro de las 4 horas de diagnosticado el fallecimiento, el juez debe informar al INCUCAI. A ver, si el juez debe informar dentro de las 4 horas, ¿esto qué quiere decir? Que el forense tiene que salir rajando a ver qué es lo que se puede ablacionar, porque después tiene que hacer el informe. Ese informe se escanea, bueno, antes se llevaba por un patrullero, pero ese informe se escanea y va a parar a tribunales. Y el juez dice, a ver, no, esto, mirá, le quieren sacar el tejido de tal lugar, pero acá están los disparos, mirá, decirle al forense que se fije bien, o sí o no. Entonces, dentro de las 4 horas, ¿esto qué quiere decir? Que usted tiene que actuar en menos de 4 horas, porque si no el juez tiene que informar al INCUCAI, porque si no incurre en un incumplimiento también el juez. Ojo con eso, porque está acá en la ley, y ustedes la miran, también está en la ley, ¿comprenden? No es que el tipo se exime de toda responsabilidad, obviamente el tipo se va a cubrir de 1000 maneras, pero esas son cosas que ustedes tienen que tenerlas en cuenta. ¿Me siguen hasta ahí también? Bien, bueno, fenómeno. Bueno, siempre que se haga un informe, siempre que ustedes hagan, terminan 10 minutos, ya pasaron 40 minutos, che. Deben estar aburridos. Bueno, esto es así, siempre que nosotros tengamos que dictaminar, acuérdense que ustedes, si son peritos, lo están haciendo bajo juramento de ley. ¿Comprenden? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que ustedes lo que están haciendo, informando a su señoría, es lo siguiente. 10 minutos más. Bueno, es que lo que dicen ustedes tienen una característica muy particular, que es el documento público. No le pueden informar cualquier cosa al tipo y en cualquier momento. ¿Me entienden? Bien. Ojo con eso porque hay que tenerlo muy en cuenta. El INCUCAI o el organismo provincial correspondiente debe informar al juez interviniente las conductas del proceso de donación de trasplante. O sea, ¿qué se va a hacer? De quién o de quién sale el órgano y a dónde va a ir a parar, obviamente, a dónde lo requieren. No hace falta que sea José González, no importa eso. ¿Quién lo requiere? ¿Quién necesita un corazón? ¿Quién necesita un riñón? Entonces, eso se sigue, tiene un seguimiento, es estrictísimo, ¿comprenden?
a todas partes de la República Argentina. El fallecimiento de una persona puede certificarse tras la información del cese irreversible de las funciones circulatorias y encefálicas. Bueno, esto no hace falta que se los explique. Deben reconocer mediante un examen clínico adecuado tras un periodo apropiado de observación. Los electros planos o los potenciales abocados, bueno, ustedes ya lo saben eso. ¿Entienden? Si el tipo está dormidito y resulta que está muy dormidito, no van a ablacionar, ¿se entiende? A ver, eso es más que entendible. Bueno, el 37, los criterios diagnósticos clínicos, los periodos de observación y las pruebas diagnósticas se regirán que se requiera, de acuerdo a las circunstancias médicas para la determinación del cese de las funciones encefálicas. Se deben ajustar al protocolo establecido por el Ministerio de Salud de la Nación con el asesoramiento del INCUCAI. En el supuesto del párrafo anterior, la certificación del fallecimiento debe ser suscrita por dos médicos, bien, los que tiene que figurar por lo menos un neurólogo o neurocirujano. Ninguno de ellos debe ser médico integrante del equipo. A ver, ojo con esto. Ninguno de los médicos que certifica el fallecimiento del individuo puede ser parte del equipo del INCUCAI. ¿Comprenden? Ojo con esto, porque acá patinan, nosotros hemos tenido casos que indefendibles casi después. Gracias a Dios salieron bien, pero después de mucho trabajo. ¿Qué pasa? El mismo médico que lo estaba atendiendo en la clínica trabaja en el INCUCAI, obviamente. ¿Puede trabajar? Claro que puede trabajar, obviamente, pero si pasa en una circunstancia donde el doctor lo está asistiendo médicamente, después no se puede cambiar el AMBO y, ya que estoy acá, me hago una ablación. Ojo, porque esto lo lleva a la cana directa, o sea, no hay vuelta atrás esto, o sea, guarda, porque esto no es poco, ¿bien? Bien. Bueno, restauración estética, todas estas cosas, obviamente se entiende que no pueden dejar al individuo, obviamente, mal suturado. Bueno, esto se entiende de la práctica médica, de la praxis médica, no hace falta que se los explique. De todos modos, ustedes deben mirar el Power, porque las dudas que les surjan, nosotros se las vamos a contestar por WhatsApp. No hay ningún tipo de inconveniente en esto, porque esto es largo, esto tiene 100 artículos. Si yo me pongo a desmenuzar cada artículo, a mí me encanta, porque es la lectura jurídica. O sea, estoy feliz. Primero que los voy a cansar, segundo que voy a fundir la máquina esta, tercero que obviamente los voy a aburrir, porque suele pasar estas cosas. ¿Entienden? Bueno, queda prohibida la realización de todo tipo de extracción en los siguientes supuestos, cuando no se haya dado cumplimiento a requisitos y previsiones previstas en la ley, obviamente, no pueden pasar para adentro que te trasplanto, no, guarda con eso. Cuando se pretenda practicarse sobre un cadáver de una mujer en edad gestacional, sin que se hubiere verificado previamente la existencia de embarazo en curso, guarda con eso también. Cuando el profesional interviniente sea quien haya atendido y tratado, esto es lo que le decía recién, y tratado al fallecido durante su última enfermedad. No habla del momento que estaba internado. Si el tipo, el doctor, es médico de PAMI y es el que capita con ustedes, si ustedes trabajan en el INCUCAI, negativo. No. Guarda con esto, porque esto les puede traer consecuencias jurídicas. ¿Me comprende? Porque se va a decir, y mirá, le di 2 losartán, le di 3, y ya que está le di 4, porque mi primo necesita el riñoncito. Guarda, porque esto, como les vuelvo a repetir, después miren la ley, esto tiene penas punitivas muy altas. O sea, esto contempla hasta prisión perpetua la vulneración de esta ley, de algunos articulados de esta ley. Obviamente, si no llevaron el sello y se lo aclaran a mano, no van a ir en cana por eso, se entiende, ¿no es cierto? Pero lo que trata la ley es de que no incurran en actos maliciosos, ¿me comprenden? Eso es en líneas generales. Bueno, chicos,
Yo creo que con esto estamos más o menos, de las penas no se lo quiero leer porque van a ser, esta noche no duerme nadie, pero bueno, léanlo, el artículo 44 en adelante están las penas en las cuales incurren en el incumplimiento de esta ley que, bueno, que es un poco complicado, inquieta a cualquiera. Pero no pasa nada porque yo sé que ustedes son buenos profesionales y van a ser mejores cuando se reciban. Así que, chicos, creo que con esto estamos. Esta ley es un poco más larga. Si quieren, hacemos otra clase con esta ley. No hay ningún problema, lo coordinamos, inclusive mandamos audio, filmaciones por WhatsApp, con lo que quedara. No hay ningún problema y obviamente las preguntas que formulen, si nos dan un poquito de tiempo, van a ser todas contestadas. Espero que les haya sido a la distancia por lo menos un poco claro, espero que me hayan entendido. Traté de ser, esto es muy nuevo para mí, como les decía, soy de la época del tocadisco, así que me traté de ayornar, gracias a Marcelo Gruesner, conforme a lo que pude, espero haberles sido útil y no haberlos aburrido por sobre todas las cosas. Lean esta ley, es importante, está buena, es muy linda, es una ley hermosa, o sea, es muy dinámica, necesitamos que la sepan, que la entiendan, y bueno, y vamos para adelante. Y nos estamos viendo, chicos. Cualquier cosa, acá está el celular al lado mío. Llamen, pregunten y no hay ningún tipo de problema. Estamos para escucharlo. Chicos, gracias por todo. Espero les haya gustado. Cuídense mucho. Cuídense mucho. Chao, chicos. Chao. Chao, gracias. A ustedes, a ustedes, a ustedes. Chao, chicos. Adiós. Adiós. Seba Rossi, recién te veo. Gracias, hasta luego. Chicos. Adiós. Chao, 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 chao. Cuídense. Adiós. Chao, chao. Me están apagando todo porque yo no sé ni qué tocar. Ámbito de aplicación, seguimos con el ámbito de aplicación. Hay 2 o 3 artículos a los cuales hace referencia el artículo 2 de la ley. Las células comprendidas en la presente ley deben quedar determinadas en la reglamentación. Quedan excluidos los tejidos y células naturalmente renovables, obviamente, un trasplante de pelo. Bueno, a mí me vendría bien, ¿no? Pero un trasplante de pelo, obviamente, no le puede trasplantar pelo a un tipo y cobrarle 200.000 mangos porque no va, olvídese. A ver, por eso está la ley. ¿Comprendes? Porque el legislador miró eso. Entiende derecho, entonces miró. Y el legislador es un abogado. O sea, mira un poco más adelante. O sea, ¿qué podría generar tal cosa? ¿Cuál sería la consecuencia jurídica de que tal cosa pudiera llegar a pasar en un individuo? ¿Cuál sería la consecuencia jurídica? Bueno, esa es la consecuencia jurídica, ¿comprenden? Naturalmente renovables o separables del cuerpo, conforme a lo que detalla en la reglamentación, la sangre, sus hemocomponentes para transfusiones, regulado por la legislación específica, las células, tejidos germinativos para fines de reproducción humana asistida, las células para ser utilizadas en investigación básica. Bueno, hay cosas obviamente que ustedes lo ven que son taxativas. Esta ley es muy, ¿cómo le puedo decir? Es muy rígida, ¿comprenden? Vulnerar esta ley puede llegar a traer serias consecuencias. Y le digo, ahí después ustedes cuando lo vean se van a dar cuenta que tiene hasta penas de reclusión perpetua, que no es poco. Pero esto yo no lo digo para que se asusten, es para que los vivos no se aprovechen. ¿Me comprenden? Esa es la idea. El espíritu de la ley es esa, previniendo que, obviamente, que pudiera llegar a pasar cosas de carácter ilícito directamente. ¿Bien? Bueno, artículo 3, ustedes lo habrán visto, autonomía de la voluntad, bien, respeto a la dignidad humana en todas sus dimensiones, respeto por la autoridad de la voluntad como fundamento ético y legal de toda intervención médica. Hablamos de la autonomía de la voluntad, creo que en una clase de hace un tiempo, hablamos de la voluntad, no,
caímos sobre la autonomía de la voluntad, caímos sobre el consentimiento informado. Esto habla exactamente de eso. ¿Vieron cuando el profesor Renner le dice que todo tiene que ver con todo en el derecho? Bueno, esto es así, todo tiene que ver con todo, nada se escapa al derecho, el derecho trasciende todo, ¿comprende? Así que esto obviamente está contemplado. Solidaridad y justicia distributiva en la asignación de órganos, tejidos y células. Obviamente, entendieron esto. Solidaridad y justicia distributiva en la asignación de los órganos, tejidos y células. ¿Me entienden? Porque es el rey de Dinamarca, tiene que esperar, flaco, por más que sea el dios de Dinamarca, ¿me comprenden? Esto es así, es clarito, es muy sencillo, es de fácil interpretación, ¿no es cierto? Equidad en el acceso a los tratamientos de trasplante, obviamente, no importa quién sea, si es objeto pasible de recibir trasplante, tiene que ser tratado como cualquier individuo. Esto es así, listo, es taxativo. Si se apartan de eso, sobreviene el quilombo. ¿Comprenden? Es muy simple. ¿Por qué? Porque el acto recriminativo de la justicia obviamente va a ser inflexible con esto, porque está en la ley. Bien. Extrapatrimonialidad del cuerpo humano, obviamente, eso lo entienden. A ver, bueno, no te puedo cobrar un riñón, a ver, eso es más que entendible. Estas cosas que yo le estoy diciendo que yo estoy seguro que la mayoría lo sabe, perdón, que estoy seguro que ustedes lo saben. Sin embargo, están tipificadas en la ley porque hace falta. ¿Por qué hace falta? Porque después la vulneración de los actos estos, obviamente, pueden ser castigados, porque si no hay una ley que la rija, después, obviamente, al vulnerar distintos tipos de tipificación que está dentro de la ley, obviamente después queda, si no estuviese tipificado, obviamente no es delito. Esto lo saben bien. Típico, acción humana, típica, antijurídica y culpable. El elemento básico de la justicia, del derecho penal. Lo ponen acá por eso. ¿Comprenden? La atención integral, bueno, o sea, autosuficiente entendida de las políticas de estrategias que permitan maximizar la disponibilidad de órganos, tejidos. Esto quiere decir que ustedes no pueden tardar 6 horas y mientras se van a ver al fútbol y el tejido ahí, no. No. De ninguna manera. Porque pueden tener serias consecuencias jurídicas. Che, van bien, ¿no? No tienen cara de aburrido, ¿no? Bueno, sí, bueno, artículo 4, derechos, habla de las privaciones, digamos, de la divulgación y todo lo confidencial, el acto médico confidencial, el secreto médico precisamente, ¿no es cierto? Iba Juancito y que le trasplanté el coto. No, porque, a ver, pueden tener problemas, ¿me entienden? Yo les voy a hablar generalmente siempre de lo malo, ¿me comprende? Pero ¿por qué le hablo de lo malo? Pero no es porque yo sea un pesimista antropológico, no, todo que ver, porque soy un optimista antropológico. ¿Por qué? Porque yo le estoy avisando que las cosas estas que están acá existen y están tipificadas. Entonces, para que ustedes no tengan problemas, en ese ir y venir me convierte en un optimista. ¿Por qué? Porque nosotros tratamos primero, de preservarlos, y segundo, de que ustedes tengan cuidado cuando tienen algún tipo de estas... de estos casos en las manos, ¿comprenden? Yo sé que todos no, porque hay psiquiatras, no sé si habrá sido, bueno, es más esto sea en cirugía, entonces esa rama, ¿no es cierto? Entonces, generalmente, muchas ramas de la medicina, obviamente no, el dermatólogo, ¿viste? Tiene capaz piel, pero de tejido, pero no tiene mucha actividad con esto. Pero no obstante eso, ustedes van a ser legistas y peritos, entonces tienen que conocerlo, ¿no es cierto? No les digo que tienen que saber que la ley, recitársela a cualquier abogado, perito o cualquier fiscal. No es nada, no es imposible. Pero tienen que conocer que hay una reglamentación que es la ley Justina, ¿vieron que salió en la televisión el año pasado? Bueno, la modificación de esa ley. De esta misma ley fue modificada, con los términos.
en líneas generales tiene la misma idea directriz, pero se modificaron algunos términos. Voy a ir pasando, después ustedes lo van a ir viendo esto en el PowerPoint que nosotros le mandamos en el WhatsApp, que está medio chiquito, pero después, bueno, lo pasan a la computadora, ustedes sabrán. Y lo van a ir desmenuzando de a poco. Derecho a la información, bueno, de manera adaptada a su nivel cultural, obviamente le tienen que hablar de manera clara, que obviamente que va a ser donante, que va a ser receptor de una donación, no pueden consentimiento informado. Otra vez volvemos a lo mismo. Vio que todo tiene que ver con todo, bueno, consentimiento informado. Otra vez. Entonces, obviamente tienen que explicarle, firmar, esto es muy, o sea, tiene muchos, ¿alguno laburó con el Incucaiba? ¿A que levante la mano? No. Bueno, esto es muy, se rige con un rigor extremo, ¿comprenden? Entonces, con estas cosas tienen que prestar atención, ¿entienden? Bien, porque o se malogra o se echa a perder, no sé cómo se dirá médicamente, el órgano, cosa que tiene consecuencias terribles desde lo profesional, ¿bien? O si no, por desconocimiento capaz que le dan un órgano a un individuo que después a posterior va a ser autopsiado. Ojo el parche con eso, ¿eh? Se puede meter en un flor de quilombo. ¿Por qué? Porque eso era parte de la prueba, ¿comprenden? Después lo vamos a ver eso. ¿Me entienden cuál es la idea de esto? En la medicina legal, ¿cuál es la idea? Este me está hablando de trasplante, ¿por qué está en la currícula ahí? Por algo lo pusieron en la currícula, ¿por qué? Porque después estas consecuencias, obviamente, es un boomerang que vos, sí, fenómeno, que bárbaro, salvaste una vida, tan fenomenal. Y después, cuando no tenés la prueba, ¿qué hacemos? ¿Largamos al asesino? Igual que lo apuñaló. ¿Entienden? Bueno, derecho corbatorio integral de tratamiento, bueno, esto tiene más que ver con las obras sociales y con todo este coso, bueno, ahora salvando la distancia, ¿no? Igual ahora se hacen trasplantes, aunque obviamente no parezca, pero bueno, hay gente que lamentablemente fallece, traumático no, y está en actividad en Cucay, así que se sigue laburando, en menor cantidad, pero se sigue laburando. Pero bueno, de los profesionales, ojo, ahora les voy a leer, para que me tomo esto. Más o menos les voy a leer esto. Medio rápido, quiero decir. A los actos médicos referidos en el proceso de donación trasplante contemplados en esta ley deben ser realizados por médicos o equipos profesionales de salud registrados y habilitados, ¿sí? A efectos que al efecto por ante la respectiva autoridades de contralor jurisdiccional, de jurisdicciones, habla de jurisdicciones, zona sexta, zona tercera, zona segunda, comprenden, cada zona tiene su ente regulador, tienen que estar registrados ahí, ¿no es cierto? Con los requisitos exigidos por el INCUCAI. Entonces, la autoridad contralor jurisdiccional es responsable por los perjuicios que deriven de la inscripción de personas que no hubieran cumplido tales recaudos. O sea que no solamente se llevan puesto a ustedes, se llevan puesto a todo el órgano del contralor, si encuentran alguna falla, ¿comprenden? Es delicada esta, ¿viste? Aunque parezca que no, nadie le da bolilla, es algo que es una situación, es conflicto, o sea, puede traer grandes conflictos, ¿comprenden? Desde lo judicial. El señor que falleció, ya falleció, pobrecito, ¿qué vamos a hacer? Ya está. Pero bueno, sin embargo, como ese órgano va a seguir dando vida en un individuo, obviamente que no es pasible de sanción porque está anestesiado, obviamente, ¿dónde cae la responsabilidad profesional? En el médico, ¿comprenden? Es muy simple. Lamentablemente es así. ¿Por qué? Porque está tipificado en la ley, porque ya han pasado cosas en las cuales, a ver, esto yo no digo que pase en todos, pero han pasado cosas que algunos vivos, y mirá, es mi primita, qué sé yo, o es el 7 del Barça, y hay que salvarlo, mirá, pero está en la lista de espera Cacho González, el que tiene el mecánico acá enfrente, está antes, y bueno, la ley. Si los encuentran,
están avisados. Bueno, los profesionales de equipo de salud, bueno, esto es todos los requisitos que tiene la ley para que se anoten en el INCUCAIBA, ¿no es cierto? O quién debería o quién debe trabajar y la manera cómo debe trabajar y las anotaciones que tiene que llevar de rigor, ¿comprenden? Bueno, servicios, bueno, obviamente, acá, dentro de los requisitos del artículo 9, los actos médicos contemplados en esta ley deben ser realizados en establecimientos médicos habilitados, obviamente, eso se sobreentiende, ¿no es cierto? Acá en la oficina no vamos a operar un tipo, a ver, eso es más que seguro. Bueno, por ahora. Así que, no, esto es así. No queda otra opción, o sea, tiene que estar en un lugar habilitado, ejemplo quirófano, ejemplo lugar, y ese lugar a su vez tiene que estar habilitado por el INCUCAI, ¿comprenden? No necesita, porque por más que sea un quirófano que esté bárbaro, sin embargo, la ley es muy clara, porque el quirófano tiene que estar habilitado además por el INCUCAI. No sé cuáles serán las habilitaciones, supongo que tienen que ver con no sé, bioseguridad, un montón de factores. Espacio disponible, bueno, no importa, eso ya no hacen a la seguridad, higiene y todas esas cosas que yo no me voy a meter. Bueno, la vigencia de la inscripción, refiere al artículo anterior, no puede ser mayor a 2 años de su renovación, solo puede efectuarse la previa inspección del establecimiento. Claro, esto habla de los establecimientos que tienen que ser regulados, verificados, estudiados por el INCUCAI, ¿no? Bien, fenómeno. La responsabilidad de las instituciones en las que se desarrolle su actividad trasplantológica, los médicos y equipos de salud son responsables en cuanto a los alcances de esta norma. ¡Pum! Palo y a la bolsa. Ahí ya está otra vez en la espalda del médico. ¿Qué vamos a hacer? Pero esto es para que ustedes se cuiden, ¿me comprenden? No es algo que queremos dar esta ley porque se nos cruza, porque llenamos un hueco. No, esto es porque ustedes se cuiden, porque el día de mañana vienen para trasplantar y resulta ser que no saben con quién están hablando, cuáles son los requisitos, qué papeles le tienen que dejar, cuál es copia simple, cuál es duplicada, si pueden mirar la historia clínica ustedes o no la pueden mirar, si pueden fotocopiar la historia clínica o no la pueden fotocopiar, si pueden sacarle foto al paciente de la parte que van a ablacionar, porque a su vez ese paciente va a ir a autopsia. Es para eso, para que ustedes se cuiden. Bueno, a ver, espera que vuelvo para atrás, que servicios de procuración, bueno, capacitación. La procuración es eso, garantizar la capacitación de los médicos, bueno, todo eso hace al saber científico y a la especialidad. No les voy acá no hay mucho para hablar, obviamente, ustedes lo saben mejor que yo, después lo van a leer y después cualquier cosa nos van a consultar. Me comprenden cuánto duran los cursos, dónde se dan los cursos, dónde se escriben, esto, que lo otro, nosotros lo sabemos, por lo menos en la cátedra también lo saben los otros profesores. Procuración, seguimos en el artículo 16, de la previa información, donantes y receptores, obviamente los jefes, subjefes de equipo, o asimismo los profesionales que se refiere al artículo 6, deben proveer a los donantes vivos y a los receptores de la información sanitaria precisa, completa y adecuada sobre el procedimiento específico, los beneficios esperados, los riesgos, molestias, efectos adversos. Bueno, es lo que estábamos hablando con el profe Gruesner del consentimiento informado. ¿Me comprenden? Mirá que obviamente te vas a ir con la panza abierta, con 15 puntos, y no te vas a ir feliz, contento. Te vas a comer un morfinazo, o te vas a comer un clona, o te vas a comer un diace, o te vas a comer un analgésico mayor, ¿entendés? O sea, ¿te vas a tener molestia? Por supuesto que vas a tener molestia. Está acá. Tiene mucho que ver con el consentimiento esto, más esto. ¿Comprenden? Por eso también hay un rigor formal. El consentimiento informado, yo lo vi, ¿no es cierto? Cuando vamos a ablacionar con los chicos de cuerpo médico, nosotros lo vemos que es diferente. ¿Comprenden? Es diferente, pero en ciertas pautas, porque muchas veces no son intervivos. Hay trasplantes de personas fallecidas, o sea, con el electroplano, está vivo obviamente, está sostenido, y obviamente ya no hay manera de volver atrás esa situación, entonces son diferentes, son un poco diferentes, tiene que firmar familiares
y otras cosas, o sus representantes. ¿Comprenden? Bueno, seguimos, 19, consentimiento informado, los trasplantes con donantes vivos, bien, los donantes son representados, en su caso, el representante legal debe prestar consentimiento informado, libre y voluntario, en todo, un todo de acuerdo con la normativa vigente. En los casos que no se oponga, la información debe ser suministrada al grupo familiar. ¿Me comprenden? En el caso que estos no se opongan, la información debe ser suministrada a su grupo familiar. Está quedando poco tiempo. Se va a cortar. Ah, me dice actualizar. Bueno, lo vamos a actualizar. Qué sé yo, toco acá. Que sea lo que Dios quiera. Si se corta, volvemos a largamos y listo, y le damos para adelante. Total, quedan 4 o 5 horas nada más de clase. No, mentira. Bueno, la idea es esta, que el consentimiento informado tiene que ser con un rigor, tiene que ser manejado con un rigor absoluto. No solamente se lo van a pedir a ustedes. Cuando baja el INCUCAI al lugar, lo va a volver a hacer en base al que ustedes escribieron. O sea, ¿qué transforma? Esto se maneja, se transforma en lo siguiente, en un documento público, su consentimiento informado. Así que ojo, porque a ese consentimiento informado, su consentimiento informado, se lo va a llevar el INCUCAI, a que a su vez le va a hacer una copia, lo va a certificar y comienza a ser documento público. Siempre es un documento público, pero en este caso tiene una entidad relevante mayor. ¿Por qué? Porque ese individuo, cuando lo trasplanta, o sea, el donante, no se va a despertar nunca más. En el caso de pacientes que estén con los electroplanos, ¿no? Obviamente, se entiende, no intervivo. Pero, así que hay que tener cuidado. Con lo otro también hay que tener el mismo rigor. ¿Vieron el capítulo no sé si viene al caso, no es muy científico, pero de Homero Simpson, que el papá le iba a trasplantar el riñón y salió corriendo porque se arrepintió? Bueno, se trata de eso, consentimiento informado. ¿Comprende? ¿Se arrepiente en el último momento? Y sí, listo, es intención, discernimiento de voluntad y acto negativo, listo, se cayeron los otros 3 elementos básicos, chao, listo, no es más donante, entre vivos, ¿me comprenden? Por eso entre personas fallecidas y vivos hay que tener muchísimo cuidado. Bueno, de los actos, pasamos al capítulo 7 de los actos de exposición de los órganos, tejidos, células provenientes de personas. Bueno, condición habilitante la extracción de órganos y tejidos, células con fines de trasplante entre personas relacionadas conforme a las previsiones de los artículos siguientes, estar permitidas solo cuando se estime que razonablemente no cause un grave daño o perjuicio a la salud del donante y exista perspectiva de éxito para conservar la vida o mejorar la salud del receptor. Esto es entre vivos. ¿Comprenden? Si yo le pido el riñón de enfrente y sé que él tiene 80 años, bueno, ojalá que se te ande de fenómeno, pero obviamente le voy a causar un perjuicio al hombre. ¿Me comprende? Porque se entiende porque ya está con el diurético, hipertenso, no importa, un montón de cosas. Entonces yo le voy a causar un perjuicio, por más que él me lo quiera dar. La ley lo prohíbe. Está todo acá. Yo le señalo acá hay una computadora, por eso señalo por allá. Hay una pantalla, por eso. Bueno, limitación. Solo estará permitida la ablación de órganos y tejidos en vida con fines de trasplante sobre persona capaz mayor de 18 años. Ojo al piojo con esto. Ojo con esto. Quienes puede autorizar únicamente el caso de que el receptor sea su pariente cosanguíneo por adopción hasta el 4º grado o su cónyuge, o una persona con que mantiene una unión convivencial conforme a la normativa vigente, o sea, las uniones de hecho, ¿vio? Que se juntan las personas, familia asamblada y todo eso. En todos los casos es indispensable el dictamen favorable de los profesionales a cargo de la realización del trasplante. Bárbaro, era lo que yo hablaba del vecino. Si le voy a sacar el riñón al vecino que está detonado, pobre hombre, obviamente le voy a causar un perjuicio. La ley lo prohíbe, es muy taxativo, ¿me comprenden? Bueno, donación cruzada. Esto habla de las personas vivas.
En el supuesto que una pareja de donante-receptor no reúna las condiciones de compatibilidad requeridas para llevar a cabo el trasplante de un riñón, de un riñón, justo está hablando de un riñón, se permite la donación cruzada con otra pareja, con idénticas condiciones. El donante y receptor de cada una de estas debe estar relacionado entre sí, conforme a los vínculos enunciados en el artículo anterior. ¿Me comprenden? Cuarto grado, cosanguíneo, ¿me entienden? Si no es mi hermano Cacho, es mi hermano José, pero es lo mismo, ¿me entienden? Siempre mayor de 18. ¿Estamos? Se puede hacer el trasplante renal cruzado, algo así como de la Nata, el periodista que le hicieron algo así. Bien. El riñón de la esposa de la Nata fue a parar a la esposa de la Nata, y la Nata, como era compatible con la esposa, el riñón de la esposa fue a parar a la Nata. ¿Me comprenden? Eso es cruzado. ¿Entienden? Está contemplado en la ley. Para todos se necesita consentimiento informado independiente por cada individuo. ¿Se entiende? Bueno, los supuestos previstos en el artículo. Bueno, esto lo tienen que leer. Es más de tinte jurídico que otra cosa. El resguardo de la documentación, obviamente, eso se entiende. Yo le hablaba que se van a llevar una copia de ICUCAI, se van a llevar una copia para la historia clínica, se va a guardar una copia en el archivo, se va a guardar otra copia digitalizada, se va a guardar otra copia que la van a tener ustedes, por las dudas. ¿Entienden? No es burocracia en vano esto. Esto es algo, obviamente, ustedes son médicos, lo saben mejor que yo, es algo muy delicado. ¿Entienden? Bueno, habla de células hematopoyéticas, bueno, progenitoras, bueno, CPH, implantación de CPH, cualquier persona mayor de 18 años puede disponer de donantes sin las limitaciones de parentesco establecidas en el artículo 22 de la presente ley, menor de 18 años, previa autorización de su representante legal. Pueden ser donantes solo cuando vincule al receptor un parentesco de los mencionados en el artículo anterior. Solo así. ¿Quién está aburrido? Levante la mano. Nadie la levanta, ¿no? Muy bien. Che, bueno. 28, en ningún caso los gastos vinculados con la ablación y o implante de tratamientos médicos posteriores se encuentran a cargo del dador o su derechohabiente. Obviamente, si me sacaba... Yo digo un riñón porque no se me ocurre otra cosa más. Bueno, a mí que me van a sacar ya está. Muy poco. Me sacan un riñón a mí, yo no voy a tener que garpar a la clínica. ¿Se entiende? ¿Cuánto es? Vendo el coche, pasa a sacar. A ver, se entiende que no es así. ¿Me comprende? Surge de la lógica esto. ¿Me comprenden? Las encargadas de esta situación monetaria son las obras sociales. Sí o sí. Si no hubiese obra social, el hospital corre todo por gasto hospitalario. ¿Comprenden? El sistema de salud está armado de esa manera. Bien. Cuando por a ver, alguien se me... Ahí estoy escuchando una voz. Ahí está, ya no la escucho más. Bueno, cuando por razones... No, en el artículo 30... Ahora vamos a pasar al capítulo 8 de los actos, disposiciones de órganos y o tejidos a los fines de donación, de la donación. Acá capaz que tienen... ¿Vos lo renovaste, Marce, el tiempo? No, todavía no. Bueno, acá hay que darle un poquito más de bola, chicos, porque... Artículo 31. Requisitos para la donación, manifestación. Toda persona capaz, mayor de 18 años, puede en forma expresa manifestar la voluntad negativa o afirmativa a la donación de órganos y tejidos de su cuerpo. ¿Se entiende esto? Quiero donar. ¿Vieron cuando ustedes van a hacer el registro? ¿Quién renovó el registro hace poco? ¿Alguno de ustedes? ¿O están todos sin registro, chicos? No. Bueno. Bueno. Vos también, Pamela. Anda. Bueno. La idea es esta, ¿vieron cuando en el registro del automotor, cuando van a renovar registro, bueno, van a hacer algún trámite, le preguntan, ¿usted quiere ser donante? Y yo tengo 50, y digo, sí, quiero ser donante. Va el de 19, no quiero ser donante. Se terminó ahí, ya está.
No quiere ser donante, no quiere ser donante, no hay obligación de donar, ¿me comprenden? ¿Me comprenden cómo es la cosa? Por eso la pregunta, por eso va en el registro de conductor, porque dada la alta, lamentablemente alta tasa de accidentes viales que hay, se plasma eso en el registro automotor, porque Dios no permita, tenemos un accidente en un lugar inhóspito y no conocen a ningún familiar, no sé, se incendió el coche o lo que fuera, lo que hubiese pasado, y encuentran el registro, sí, donante, no donante, listo, no donante no se toca, independientemente que como es un accidente, va a ir a autopsia, ¿se entiende? Un accidente vial.